Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Este es nuestro primer seminario del periodo de otoño 2021 y tengo el gusto de presentarles al doctor Noé Hernández Cortés. El doctor Noé Hernández tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Jalapa cuando él está dando cursos, y lo invito algunas veces al curso de métodos y técnicas, porque él tiene un doctorado en investigación en ciencias sociales con especialidad en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en México. Además es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Actualmente es docente e investigador de tiempo completo, titular C, en la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él ha sido distinguido como profesor con perfil deseable PRODEP de 2020 a 2023 y colabora desde el 2016 en la encuesta de expertos del proyecto de integridad electoral, coordinado por la doctora Pippa Norris de la Universidad de Harvard. Es miembro fundador de la comunidad de investigación del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, Comunidad PIC del CIDE. Además ha colaborado como evaluador externo de propuestas de proyectos de CONACYT. Su actual proyecto de investigación en la Universidad de Zacatecas es Los partidos populistas de izquierda en América Latina, perspectivas teóricas y casos. Además es responsable técnico de un proyecto CONACYT titulado La emergencia de las noticias falsas en el ámbito de la salud en el contexto de la pandemia COVID-19 en México, discursos y construcción simbólica de los actores sociales, en la convocatoria 2021. Además, tiene apoyo ese proyecto de investigación. Es responsable técnico del Laboratorio Permanente de Democracia Deliberativa y Opinión Pública. Sus publicaciones últimas son el libro de Sustentabilidad del Desarrollo, Desafíos y Propuestas en el 2018 en Jalapa, Veracruz, de la Secretaría de Educación de Veracruz. El enfoque sistémico del institucionalismo histórico en el 2019, publicado en la revista Reflexión Política. Otro de ellos es Hacia una tipología de conflictos socioambientales de hidroeléctricas, experiencias de casos mexicanos y colombianos en el 2020, publicado en coautoría en la revista de temas sociológicos. Otro de ellos es la aproximación a la articulación conceptual entre sustentabilidad, desarrollo humano y género, en el 2021, en coautoría y en proceso de publicación en OESIS, en la revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, como ustedes ven, su línea de investigación es en la política ambiental, partidos políticos, populismo y políticas públicas. El doctor Noé Hernández tiene una amplia experiencia en aspectos sociológicos. Siempre lo invitamos a dar el tema de me fue el tema, doctor Noé, que nos apoya muchas veces en el curso. Fenomenología. Exactamente, en fenomenología. Método fenomenológico, sí. Exactamente. Entonces, bueno, ese es un breve resumen curricular del doctor Noé. Los dejo con él en el seminario que nos va a impartir hoy, que ustedes lo vieron. Lo voy a compartir, doctor Noé. Voy a quitar mi cámara para que sea más fácil y lo dejo. Sí, muchas gracias, doctor Francisco. Les voy a compartir la liga, por favor, para que se registren en la presentación del seminario. Adelante, doctor Noé. Creo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí, muy amable, sí, muchas gracias, doctor Francisco. En primer lugar, pues buenas tardes a todas y todos. Para mí siempre es un honor estar en el campus, en el Colpos, aunque sea de manera virtual en este caso. Y para mí es un gusto compartir siempre el seminario con el doctor Francisco, a quien le agradezco la invitación. Bien, en primer término, me gustaría compartir con ustedes el día de hoy una investigación que hemos venido desarrollando, esto gracias a financiamientos de PRODEP del 2014, con el cual iniciamos y le estamos dando seguimiento
a lo que ocurre en el Istmo de Tehuantepec, específicamente en esto que el día de hoy titulamos nuestra plática sobre redes de acción colectiva y política pública de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Un poco antes de hacer la introducción propiamente, la investigación tiene que ver con trabajo de campo en las comunidades y un poquito vamos a conversar sobre los hallazgos y las problemáticas que encontramos en relación con la implementación de la política de energía eólica. Siguiente, por favor, doctor Francisco. Bien, un par de preguntas con las cuales me gustaría compartirles es en relación a las experiencias que nosotros hemos encontrado a partir de las comunidades indígenas en su lucha contra los proyectos eólicos. Una primera pregunta que me gustaría entonces compartirles es la siguiente. ¿Qué hemos aprendido de las luchas socioambientales de acción colectiva en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca? Esto tiene que ver en relación a las políticas públicas de desarrollo que se han implementado, al menos en las 2 últimas décadas, en el Istmo de Tehuantepec. Y una segunda, ¿cuáles son las implicaciones políticas y socioambientales de los megaproyectos como políticas públicas para el desarrollo? Siguiente, por favor, doctor Francisco. Ahora bien, para acercarnos a esta problemática, manejamos aquí dos perspectivas teóricas propiamente de la sociología y de las ciencias sociales en general sobre lo que son los movimientos sociales y las políticas públicas del desarrollo. Hay una primera literatura que tiene que ver con lo que llaman no en mi patio trasero. Esto por sus siglas en inglés, el llamado NIMBY, que tiene que ver con que en las comunidades no se quieren desarrollos o megaproyectos implementados por empresas privadas o en ocasiones por el Estado y que tiene que ver con las afectaciones cercanas a las comunidades. De ahí el término no en mi patio trasero, y hay varios autores que han trabajado desde esta perspectiva de que cuando los megaproyectos, estas grandes políticas públicas de desarrollo se implementan en las comunidades, se ve inmediatamente las afectaciones a las comunidades cercanas a estos megaproyectos. Esto es desde el punto de vista de las políticas públicas. Desde el punto de vista de los movimientos sociales, tomamos en cuenta los marcos teóricos de lo que es la acción colectiva, es decir, esta forma en que se organizan las comunidades en la lucha frente, en este caso, a los grandes megaproyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, y cómo estas comunidades configuran símbolos, prácticas políticas, formas de organización, todo esto articulado en una forma de hacer un bloque de lucha contra los megaproyectos, que en este caso, en el Istmo de Tehuantepec, lo representa tanto la política de desarrollo del Estado mexicano como las empresas privadas, principalmente empresas con financiamiento español, ¿verdad? Bien, siguiente, por favor, doctor. Ahora bien, como ustedes saben, ¿qué es lo que encontramos en la literatura académica con respecto a lo que es un megaproyecto? Así como lo definimos, ¿no? Un megaproyecto, literalmente les voy a comentar la definición, es o son aquellas grandes inversiones a gran escala en instalaciones de capital físico, que no solo incluye proyectos de infraestructura como el transporte, energía, agua y gestión de residuos, sino también la minería o instalaciones y proyectos de fracking, desarrollos turísticos a gran escala, centros comerciales, vías férreas, y en este caso, un megaproyecto como lo es los aerogeneradores de energía eólica que se han implementado en el Istmo de Tehuantepec, en esta parte de Oaxaca.
Voy a aprovechar también para más adelante en la exposición hablar de lo que ahora el actual gobierno lleva a cabo como el megaproyecto del transísmico. Aunque es un gobierno con otras características ideológicas, pero vamos a ver que el patrón de política pública de desarrollo tiene una continuidad, por supuesto con matices muy específicos, pero vamos a encontrar que los gobiernos en el istmo de Tehuantepec de Oaxaca tienen la misma característica, esta visión de una política de desarrollo de megaproyectos sin la participación de las comunidades, específicamente de las comunidades indígenas. Siguiente, por favor, doctor. Ahora bien, un poco dentro de la literatura, Freiberg, que es uno de los autores que ha trabajado mucho estos temas en los cuales nos apoyamos nosotros, un poco nos recuerdas a este pensador Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Que es propiamente un pragmático y teórico de la política de la Edad Moderna, pero retoma esta idea de Nicolás Maquiavelo en el sentido de cómo actúan los políticos. Los políticos o los príncipes, como le llama Maquiavelo, tienen como característica agrupar a su alrededor grupos de interés y, en el caso moderno, llevar a cabo políticas públicas en donde los grandes beneficios son en estos grupos de interés de esas grandes empresas, de esas corporaciones transnacionales. Y esta idea fundamentalmente es lo que tuvimos nosotros con la ley de energía que se dio en el 2014 con Enrique Peña Nieto. Esta característica que nos dice Freiberg sobre lo que es el príncipe, lo que nos retrata es cómo los políticos no miran los intereses de la comunidad, sino los intereses de los grupos de interés. Grandes corporaciones, políticos que reciben beneficios y al mismo tiempo la llegada de estas transacciones financieras a nivel internacional que se invierten en estos grandes megaproyectos. Siguiente, por favor, doctor. Bien, y en una fórmula que nos dice el mismo autor, un megaproyecto o todo megaproyecto siempre implica estas formas de beneficios para un reducido grupo de empresarios, de políticos, que, digamos, acumulan el capital y ese capital, una vez que lo acumulan, lo invierten en estos grandes megaproyectos. Un megaproyecto tiene por característica, de acuerdo con Freiberg, que los costos son subestimados. Esto es, siempre los costos se subestiman, son muy por abajo de lo que ellos estiman que se va a llevar a cabo y después los costos se van a hacer mucho más voluminosos, ¿sí? Y esas son una de las características de los megaproyectos. Y los costos que se subestimaron, después son costos más elevados, porque también entra otra característica, la corrupción. Los megaproyectos tienen también esas características de la compra de lealtades políticas, de la compra por parte de los grandes empresarios, de los políticos, de ahí que el autor hable de los costos subestimados. Los ingresos también son sobreestimados. Siempre se vende en política pública que un megaproyecto trae desarrollo regional y que va a haber una derrama económica. Si uno ve las características de los megaproyectos, ya sea en México o en otro país en América Latina, esas son las características de que se vende muy bien el megaproyecto y se dice que son megaproyectos bondadosos por la derrama económica. Y algo característico de los megaproyectos es que los impactos ambientales son infravalorados. Por lo general, siempre se vende un megaproyecto señalando que no se va a afectar el medio ambiente. ¿Sí? Esa es una de las características también de los megaproyectos en política pública de desarrollo. Y los efectos de desarrollo económico, como ya lo hemos comentado, son sobrevalorados. Es decir, va a haber una derrama económica, va a haber trabajo y la región va a tener un crecimiento económico. Estas características hacen que los empresarios
y los políticos aprueben el proyecto y vendan bien un megaproyecto, tanto en los medios de comunicación como en las comunidades. Siguiente, por favor, doctor. Muy bien. Pero también una de las características de los megaproyectos, así sea, por ejemplo, vías ferroviarias, presas, el transísmico, en este caso con el actual gobierno, y el caso que nos compete el día de hoy, con la energía eólica, los megaproyectos por naturaleza siempre conllevan también acción colectiva. ¿Qué entendemos por acción colectiva? Esta capacidad de las comunidades de organizarse para defender su territorio, para defender su hábitat, su medio ambiente, sus prácticas culturales, sus prácticas políticas. Todo este conjunto de formas de ver el mundo de las comunidades que se organizan en forma de lucha, a eso le vamos a llamar la acción colectiva. Y esta acción colectiva siempre va ligada en donde se establecen los megaproyectos. De ahí que vemos nosotros a lo largo de la República Mexicana muchos conflictos socioambientales que justamente tienen que ver con la instalación de los megaproyectos. Siguiente, por favor, doctor. Bien, entonces, con estos megaproyectos, como estamos comentando, pues tienen afectaciones en el territorio, generan conflicto, divisiones en las comunidades, pero las comunidades tienen repertorios simbólicos de lucha, como lo tiene el Istmo de Tehuantepec. Y estas organizaciones que han realizado acción colectiva, que se han organizado, se han opuesto a los megaproyectos de energía eólica. Y los megaproyectos de energía eólica tuvieron su bonanza fundamentalmente con Felipe Calderón. A partir del 2006, bajo la premisa del cambio climático, se implementaron, o más bien, se abrieron las puertas a las empresas españolas fundamentalmente para que instalaran la industria eólica en el Istmo de Tehuantepec, afectando el territorio, afectando la cultura y las costumbres y prácticas políticas de las comunidades indígenas zapotecas en específico. Siguiente, por favor, doctor. Aquí brevemente les pongo la parte del decreto de la ley de la industria eléctrica que se dio en el 2014 con Enrique Peña Nieto, en donde fundamentalmente en esta ley de la industria eléctrica, que también es parte de la política pública de energía eólica, es en donde observamos en la práctica, en los hechos, la privatización. Y con esto se consolida el proyecto de política de desarrollo a través del discurso del cambio climático que venía de Felipe Calderón, y ahora con la idea de la seguridad energética con Enrique Peña Nieto, se abren el sector energético y específicamente la parte de los megaproyectos de energía eólica. Justamente en esta ley de la energía, de la ley de la industria eléctrica, se le da, digamos, un espacio muy pequeño, porque por primera ocasión aparece la figura de las consultas. Pero es muy curioso que en Juchitán, en el 2014, se celebró la primera consulta para solicitarle a las comunidades indígenas zapotecas si estaban de acuerdo o no con la implementación de estos megaproyectos eólicos. Pero algo muy curioso, ya el megaproyecto ya estaba instalado, ya la consulta eso solamente era un trámite. Y eso está muy bien documentado. Por ejemplo, PRODES, que es una organización no gubernamental que le ha dado seguimiento a este problema de los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, ha documentado ampliamente cómo en realidad esas consultas no fueron deliberativas, no fueron democráticas, se excluyeron a varias comunidades, específicamente, por ejemplo, vamos a hablar brevemente de la APPJ, que es una organización del municipio de Juchitán, y
El impulso que se le da a través de esta ley era hacer las consultas, pero unas consultas a modo, en el sentido de que ya estaban instalados los megaproyectos y después venía la consulta. ¿Cuándo debería ser primero la consulta informada y después ya el consenso por parte de la comunidad? ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor, doctor. Aquí brevemente, Geocomunes, creo que ustedes lo identifican, que es el que ha hecho el mapeo de los proyectos eólicos. Brevemente aquí tenemos la geografía de el istmo de Tehuantepec, en donde tenemos los desarrollos eólicos. En su momento Geocomunes, perdón, le ha dado un seguimiento a cómo geográficamente están los desarrollos eólicos. Si ustedes ven en esta primer mapa, vemos los municipios de Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec, La Ventosa. En esta parte se encuentran los desarrollos eólicos. Y en este territorio es en donde están justamente los conflictos. Y es en este mismo territorio en donde están las organizaciones. Y esas organizaciones hacen la acción colectiva de lucha, pero están comunicadas entre ellas a través de radios comunitarias. Entonces, observemos cómo una política pública que se implementa de arriba hacia abajo no toma en cuenta lo que sucede en las comunidades. Hasta el 2014 se hacen las consultas por esta reforma en el sector eléctrico, pero fundamentalmente estas consultas pues ya estaban asentados los desarrollos eólicos y después viene la consulta como les comentaba hace un momento. Siguiente, por favor, doctor. Aquí tenemos otra parte, también el municipio de Juchitán de Zaragoza, que es el municipio que tiene la mayor parte de los desarrollos eólicos y en donde se concentra también parte del conflicto. Por supuesto que estas organizaciones defienden su territorio, defienden sus tradiciones culturales, defienden sus tierras ejidales y comunales. En los desarrollos eólicos pasa algo muy interesante y problemático, por supuesto, que las tierras son ejidales y se comercializaron como si fueran tierras privadas, igual también con las tierras comunales. Muchas organizaciones, por ejemplo, la Asamblea de Comuneros de la Unión Hidalgo, de otro municipio, ha entablado demandas desde el derecho agrario, porque las tierras ejidales y tierras comunales que prácticamente permean a estos municipios se tomaron como tierras privadas por parte de las empresas eólicas. Siguiente, por favor, doctor. Específicamente, me voy a concentrar aquí en trabajo de campo que realizamos. Esto fue, y hemos dado seguimiento, como les comentaba, desde el 2014. En un primer trabajo de campo, en esta barra, que es la barra de Santa Teresa, que la comparten la comunidad indígena de los Icots, que están en San Dionisio, y la comunidad de los Vinizá, es decir, de la comunidad zapoteca, que se encuentra en Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es una agencia, esta unidad administrativa del municipio de Juchitán. En esta franja se querían poner alrededor de unos 120 aerogeneradores, en esta franja exclusivamente, ¿sí? Pero esta franja es tierra comunal en donde se realiza la actividad de la pesca, hay una salinera, hay manglares, y conviven aquí la comunidad Icots y los Vinizá, los zapotecas. Y esta franja de tierra, la barra de Santa Teresa, como se le conoce, está rodeada por dos lagunas, la laguna superior y la inferior. Y es aquí en donde Mareñas Renovables quería, una empresa española, asentar el proyecto eólico sobre esta franja de tierra. Ya en trabajo de campo nos decían los Vinizá que cuando
viene la temporada de huracanes, en ocasiones esta franja de tierra desaparece por el oleaje de las dos lagunas, ¿no? Entonces, es una franja de tierra comunal en donde conviven estas comunidades. Aquí lo que observamos como políticas públicas de desarrollo que vienen del gobierno de arriba hacia abajo no toman en cuenta las formas culturales, el territorio, las formas simbólicas que para estas comunidades es sumamente importante para establecer estos desarrollos. Y aquí hubo conflicto, porque la policía estatal quería que entraran por una de las partes de esta franja de la Barra de Santa Teresa, los aerogeneradores de esas empresas privadas. Hubo, por supuesto, muertes aquí en esta lucha entre la policía estatal y las comunidades. La policía estatal, por supuesto, apoyando a las empresas eólicas. Siguiente, por favor, doctor. Bien, aquí es un panorama ya con mayor amplitud de lo que estamos hablando. Ahí ven la franja todavía de la Barra de Santa Teresa. La empresa española que quería establecer aquí los aerogeneradores es Mareña Renovables. Después cambió de nombre y ahora se llama Eólica del Sur y se fue a Juchitán. Y esa es, digamos, la dinámica de las empresas. Cómo a través de fuertes inversiones privadas afectan el territorio, y la energía eólica, por ejemplo, es para consumo de las empresas. El Tecnológico de Monterrey, Oxxo, Bimbo, compra esta energía que le llaman energía limpia, y en el mercado internacional lo pueden cambiar por bonos. Es decir, si una empresa consume energía limpia en el mercado internacional, recibe dinero a través de esos bonos que los vende en este mercado mundial, ¿verdad? Entonces es un negocio redondo y con un discurso propiamente que tiene que ver con el cambio climático, pero un discurso que se ha adaptado y articulado a los intereses de las grandes empresas. Siguiente, por favor, doctor. Bien, en la franja en donde hace un momento les mostré en el mapa, esa es una de las entradas a la Barra de Santa Teresa. Aquí está propiamente lo que era la ex hacienda de Heliodoro Charis Castro, que es digamos, un caudillo de la región que fundó la colonia agraria que hoy es Álvaro Obregón, que es una agencia de Juchitán. Entonces, aquí es donde estuvo el enfrentamiento. Y esto fue una fotografía, viene el año del 2015, en donde fuimos a esta comunidad y en los momentos, digamos, complicados de conflicto. De hecho, en Álvaro Obregón, en su momento, cuando la comunidad zapoteca se opone a la empresa Mareña Renovables en esta franja de Santa Teresa que les comentaba, rompen con el municipio de Juchitán, y Álvaro Obregón hasta estos días es una agencia que está abogando por ser un municipio con sus usos y costumbres, ¿verdad? O municipio de usos y costumbres. Pero cuando se dio el conflicto, en Álvaro Obregón estaba el presidente municipal elegido por el sistema de partidos y se encontraba la autoridad elegida ya por usos y costumbres. ¿Qué significa esto? Que los megaproyectos, en este caso las empresas eólicas, no solamente impactan en el territorio, no solamente afectan el medio ambiente, sino también dividen a la comunidad, las confronta entre ellas. Y es una de las afectaciones de estos grandes megaproyectos, ¿verdad? Bien, siguiente, por favor, doctor. Aquí está, es una fotografía que tomamos en el kiosco. Si ustedes ven la imagen simbólica de lucha, porque después de esta confrontación que tuvieron los de Álvaro Obregón con la empresa Mareña Renovables, como les comentaba, Mareña Renovables desistió y ya no
utilizó esta franja de la barra de Santa Teresa para instalar su desarrollo eólico. Cambió de nombre y se fue como Eólica del Sur a Juchitán. Pero en Juchitán también ha provocado estos conflictos con otras organizaciones, ¿verdad? Pero eso también es muy importante, como las imágenes, como ustedes saben en sus investigaciones, en los artículos que leemos, es muy importante porque reflejan el mundo de la vida que conocemos en sociología, la forma en que se defiende el territorio y lo importante que es para ellos. En la imagen que está en una pared del kiosco, en el centro de Álvaro Obregón, pueden ustedes observar el aerogenerador en llamas, que hace referencia a la no entrada de la empresa Marreña Renovables y a la lucha. Y en el centro, el símbolo, que es la pesca, ¿sí? Que es esta tierra comunal de la barra de Santa Teresa. Y además, lo que escriben los mismos zapotecas, ¿verdad? La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infligiendo herida por herida, muerte por muerte. Eso es muy importante. Esta es la acción colectiva y esas son las formas de las comunidades de cómo luchan contra los megaproyectos. Por supuesto que el Estado mexicano siempre vende en los medios de comunicación estos grandes megaproyectos, como sucedió con Felipe Calderón, con gran presupuesto destinado a medios de comunicación, al igual que con Enrique Peña Nieto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí me encuentro yo en la parte de la biblioteca, que es el centro en donde los de la comunidad hacen sus reuniones, en donde es el centro de, digamos, de reflexión sobre cuáles son las estrategias a seguir para la lucha comunitaria, ¿no? De hecho, conocí ahí a un profesor que estaba estudiando Derecho, o sea, licenciatura en Derecho, porque quería defender a su comunidad, ¿no? Pero al mismo tiempo con lecturas del marxismo, de política de izquierda, es decir, todas esas comunidades son muy ricas en términos de ideas, en términos de lucha, y creo yo que es bien importante que empecemos a pensar las políticas públicas fundamentalmente con esos repertorios simbólicos de las comunidades. Algo que a lo largo de esas 2 últimas décadas, al menos, los gobiernos han pasado por alto. Siguiente, por favor, doctor. Esta es la barra de Santa Teresa. Observen ustedes el paisaje. Este fue motivo de lucha. Y aquí observamos los manglares, que además es un lugar muy hermoso. Aquí conviven las dos comunidades. Es más, esa franja los puede conectar culturalmente en actividades de pesca. Y esa franja es en donde querían poner los aerogeneradores. Pero la lucha hizo posible que, al menos hasta el momento, no se afecte esta barra de Santa Teresa. Siguiente, por favor, doctor. Y esa es la barra de Santa Teresa. Desde aquí, no sé si ustedes puedan observar, al fondo se ven los aerogeneradores de Juchitán. Desde este punto de vista, hasta el fondo se ven ahí los aerogeneradores, ¿verdad? Exacto, ahí se ven de esa vista. Aquí estamos parados en la barra de Santa Teresa. Y ya al fondo se ven los aerogeneradores, ¿sí? En el municipio ya de Juchitán. ¿Qué implica todo esto? Del otro lado hay lucha también. Están todos en torno a lo que llamamos la APPJ, otra organización. Entonces, esta es la acción colectiva de estas organizaciones que están luchando. Más adelante, brevemente, voy a comentar que no solamente están saliendo ahorita de la lucha contra las empresas eólicas, sino ahora viene el transísmico. Entonces, es otra política de desarrollo con el actual gobierno, ¿verdad? Bien, siguiente, por favor, doctor. Esa es la salinera, ahí en la misma barra de Santa Teresa. Salinera, ahí se pesca,
pues ahí se realiza toda la actividad cultural, productiva, de tierras comunales, no es tierra privada, de tierras comunales. Pero ¿quién les garantiza, de hecho, con Salinas de Gortari, la forma de privatizar los ejidos? ¿Sí? Pero en la práctica, esta tierra comunal se estaba tomando como tierra privada para implementar ahí los aerogeneradores. Y hay otra actividad entonces, la salinera, en esta misma barra de Santa Teresa. Es muy rica culturalmente y en términos también medioambientales. Y es lo que han defendido tanto los ICOTS como los BINISA. Pero estos megaproyectos eólicos pues han también dividido a la comunidad, porque quien tiene, por ejemplo, tierras ejidales, las puede rentar a los eólicos y reciben cierta cantidad de dinero. El incentivo económico, por supuesto, es muy fuerte y quien recibe el dinero, aunque sea de la comunidad, pues va a defender esos proyectos. Pero este que recibe el dinero, que es miembro de la comunidad, pues va a entrar en conflicto con los demás miembros de la misma comunidad. Divide socialmente entonces estos megaproyectos. ¿Sí? Siguiente, por favor, doctor. Aquí es otro municipio. Aquí es una fotografía que tomamos en el municipio de Unión Hidalgo. En este municipio, aquí se ha ganado por el momento un amparo desde las vías del derecho agrario y los comuneros de Unión Hidalgo también se oponen a la instalación de los aerogeneradores. Entonces, ya hemos hablado de Álvaro Obregón. Aquí hay una organización de ejidatarios que se relacionan con los comuneros de otro municipio. Este otro municipio es Unión Hidalgo, que también se han opuesto a los aerogeneradores. Si ustedes observan ahí, en la parte de Unión Hidalgo, pues vemos inmediatamente los aerogeneradores que conviven con el ganado. Hay que tener en cuenta que estos aerogeneradores pues requieren de una base totalmente de concreto, lo cual los acuíferos también son afectados dentro de el territorio medioambiental de estas comunidades, ¿verdad? Siguiente, por favor, doctor. Bueno, todas estas luchas se ha, digamos, cristalizado en discursos, en identidades culturales de acción colectiva del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Siguiente, por favor, doctor. Eso es algo mucho más reciente. Aquí no es el tema del día de hoy, pero un poquito quise comentarles cómo otra política pública con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el transísmico. Aquí lo importante es cómo se concibe siempre el Istmo de Tehuantepec en sus políticas de desarrollo y ahora es el transísmico. También hay oposición, por supuesto. Y es que este territorio, como ya lo hemos comentado, está lleno de repertorios de lucha. Y por aquí también se pretende pasar, en ciertas partes de los municipios que hemos comentado, el transísmico. Otro megaproyecto, con lo cual se oponen también las comunidades. Lo que indica que en el tiempo por venir, pues va a seguir el conflicto en caso del transísmico a través de estas organizaciones que se oponen a estos megaproyectos que invaden su territorio. Siguiente, por favor, doctor. Y es que hay una historia de los megaproyectos a través de distintas políticas públicas de desarrollo, de cómo se ha concebido, ¿sí? Desde los tratados de Maclean Ocampo, ¿verdad? La idea y concebir esta franja de tierra en una parte que es el Istmo de Tehuantepec, en el caso específico de Oaxaca. También hicimos en otro estudio, ¿verdad? Posterior, hicimos trabajo de campo en Chiapas, en Arriaga, en donde también la empresa de Ricardo Salinas ha implementado aerogeneradores, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema. Pero un poco es la franja en donde las políticas del desarrollo, tanto del Estado mexicano como de las empresas
privadas, es muy codiciado este territorio, ¿no? Y más ahora con la idea del viento que hay en esta zona. Pero brevemente un poco para señalar cómo ha sido la tendencia de esas políticas públicas de desarrollo en esta región, desde el plan Alfa Omega, el Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec con Erneo Cedillo, el Plan Puebla-Panamá con Vicente Fox, un corredor de energía que también se concebía desde este gobierno, desde el proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica con Felipe Calderón, quien le dio un impulso muy fuerte a la energía eólica en un sentido de establecer megaproyectos en esta región, las zonas económicas especiales de Peña Nieto y actualmente el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Políticas públicas del desarrollo que no consultan a las comunidades y que generan este conflicto y afectaciones culturales y del territorio a las comunidades indígenas. Siguiente, por favor, doctor. Entonces, brevemente, como les comentaba, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Siguiente, doctor, me voy un poquito más rápido para que vayamos cerrando esta parte de la exposición. Y aquí también igual como la ley de la industria eléctrica en su momento, ahora tenemos el estatuto orgánico del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, otro megaproyecto que se va a implementar con el actual gobierno, y creo yo que es un tema de investigación muy importante y muy valioso ver las dinámicas sociales que van a seguir a partir de esta implementación de este nuevo megaproyecto. Siguiente, por favor, doctor. Brevemente también les quise mostrar la misma franja de tierra que está en disputa, pero ahora también Geocomunes ha documentado esto, y lo que observamos ahora es justamente transísmico que arrancaría del puerto de Coatzacoalcos a Salina Cruz, en Oaxaca. Otro megaproyecto adicionalmente a las empresas eólicas. Si bien es cierto, el actual gobierno ha parado los proyectos eólicos, pero ahora ha puesto el transísmico, ¿verdad? En esta misma región, otro megaproyecto, ¿no? Y que, de acuerdo a las condiciones que hemos observado, pues van a o están generando conflicto, porque nuevamente es una política pública de desarrollo que tiene afectaciones en el territorio. Siguiente, por favor, doctor. Y estas redes de acción colectiva gira en torno a lo que es la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y el Territorio, la APIT. Ya aquí entramos un poco más en la parte organizativa y en la parte social de estas organizaciones que están a lo largo de este territorio. Quiero comentarles que ustedes saben que a veces se requiere tiempo para realizar investigación, pero no hemos llegado a realizar investigación ni en San Dionisio ni en Santa Teresa, ¿verdad? Creo yo que sería muy interesante hacer estudio de investigación, porque nos da muchas lecciones de cómo se implementan políticas públicas de desarrollo y cómo generan esos conflictos en las comunidades indígenas. Siguiente, por favor, doctor. Y aquí traigo algo de Marx brevemente, ¿no? Sigue estando vigente Marx en el sentido de que estas divisiones del trabajo son relaciones de producción. Y esta forma en que está dividiendo las empresas eólicas son relaciones de producción entre los capitalistas, los dueños del dinero, y por otro lado, las comunidades indígenas, ¿sí? Las cuales son afectadas. Un indicador muy importante, las muertes, las luchas y las formas en que se han organizado para contener a los proyectos eólicos es un síntoma de esas relaciones de producción, de estas formas capitalistas que invaden el territorio. Siguiente, por favor, doctor. Y aquí un poco comentarles en el trabajo de campo. Nosotros concebimos lo que es intersubjetivo, la manera en que se relacionan las comunidades, la manera en que la lengua también es muy importante, en este caso la lengua zapoteca, la historia que tienen de lucha,
Y cómo en este pequeño gráfico que yo les comento, cómo lo intersubjetivo es muy valioso. Y yo creo que las ciencias sociales lo tienen que rescatar. Y poner siempre el énfasis en esto. Los actores, de manera intersubjetiva, comparten símbolos, comparten lo que el filósofo Habermas llama el mundo de la vida, los valores. Y esto hace justamente que las comunidades se organicen, que tengan un diálogo entre ellos, que compartan una cultura, y gracias a esto es posible las luchas en contra de aquellas grandes empresas que llevan a cabo megaproyectos para invadir los territorios. Y esto es en América Latina. Las muertes contra los líderes de luchadores en la defensa del medio ambiente es algo sintomático en América Latina. Siguiente, por favor, doctor. Y aquí, en un blog que tiene la PIT, pone ahí, coloca y sube sus mensajes. Este es uno de los últimos mensajes en donde se oponen al Tren Maya, al transísmico, a las zonas económicas especiales, es decir, hacen referencia a toda esa política pública de desarrollo que viene del gobierno de arriba hacia abajo, y estas formas o estos manifiestos que señalan estas organizaciones nos hacen referencia también en que se comunican entre ellos. Y ese es lo que llamamos la acción colectiva, la manera en que se organizan estas organizaciones en defensa de la tierra. Siguiente, por favor, doctor. Bien. Y algo muy valioso que debemos destacar aquí es que a nivel internacional, en la cual el Estado mexicano suscribe estos acuerdos internacionales, en este caso específico, el convenio 169 de la OIT, en donde hace referencia en que las políticas públicas que establezca el Estado, en este caso el Estado mexicano, debe ser informada, debe ser previa y libre en esos procesos de deliberación, consultar a las comunidades, algo que ha estado ausente en los gobiernos, ¿sí? Y esto con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, y tenemos que estudiar ahora qué está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador, y ya empiezan a aparecer los primeros artículos sobre esas luchas en contra de esos megaproyectos con el actual gobierno, ¿no? Empiezan a surgir investigaciones muy valiosas al respecto. Siguiente, por favor, doctor. ¿Cuáles son esas organizaciones? Una que ya les hemos comentado, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y el Territorio, la PIT, Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Asamblea General del Pueblo Vinizá de Álvaro Obregón, Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Hay otras asambleas, no las mencionamos aquí porque fueron estas asambleas con las cuales trabajamos en trabajo de campo, y las cuales muy amablemente ellos nos recibieron, a pesar, por ejemplo, de Álvaro Obregón, que estaba todavía en conflicto. La Asamblea General del Pueblo Vinizá nos recibió y nos dio la información, y fue posible hacer justamente esas fotografías que les he mostrado hace un momento, ¿verdad? Siguiente, por favor, doctor. Esta es una fotografía. Aquí hay mucho, porque brevemente les comento. En Juchitán, las asambleas ejidales desaparecieron en la década de los 70 por la muerte de un líder, que es Víctor Yodo. Entonces, al no haber estas formas de asamblea, lo que hicieron Unión Hidalgo, los comuneros, fue nuevamente regresar a la asamblea de comuneros para que tuvieran legitimidad frente al derecho agrario. Y solamente de esa manera, muchos comuneros, ya personas mayores, ¿sí?, adultos mayores, se reúnen. Y ellos son, hasta nuestros días, quienes están dando una lucha frente a los proyectos eólicos en Unión Hidalgo, al verse afectados por en sus territorios por estas grandes empresas, ¿sí? Entonces, también fuimos a las reuniones, y esta es una de ellas, en donde se reúnen los comuneros de Unión Hidalgo, ¿verdad? Siguiente, por favor, doctor. Y en esta parte de
la APPJ, que es la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Esto, al fondo que ustedes pueden ver, en donde está la camioneta al fondo, es Radio Totopo. Y aquí hay algo también muy interesante, cómo se comunican a través de la radio comunitaria. Pero desafortunadamente Radio Totopo en este mismo terreno se encuentra, pero ahora son galeras de lámina y de madera, porque el sismo les afectó su inmueble, que era Radio Totopo. Pero ellos siguen todavía con Radio Totopo. Además, si ustedes ven en Google, Radio Totopo, van a poder sintonizar esta radio comunitaria. Creo yo que también aquí, aunque hay algunos estudios fundamentalmente de antropólogos que he leído, han hecho estudios e investigaciones muy interesantes sobre las radios comunitarias específicamente. Y esas son las formas en que ellos se organizan. La liturgia, llamémosla así, política y religiosa, aquí es por el 5 de septiembre, en donde lo religioso y lo político se conjuga en torno a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. También hay que recordar que la Iglesia Católica aquí es mucho más, con una perspectiva de mayor activismo político. El sureste, que ustedes saben, no es nada casual el zapatismo, ¿verdad? Y su relación con la Iglesia, fundamentalmente la teología de la liberación, pero es importante señalar que estas agrupaciones, estas organizaciones, hacen acción colectiva fundamentalmente a través de prácticas políticas y prácticas culturales, que a mí me gustaría destacar y poner énfasis en este aspecto. Siguiente, por favor, doctor. Y aquí es un recorrido por el municipio de Juchitán, celebrando justamente esta procesión política religiosa del 5 de septiembre, y está la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Esto del 5 de septiembre es justamente por la guerra que se sostuvo aquí en Juchitán entre los franceses y los mexicanos, ¿verdad? Por la invasión francesa en su momento. Fecha simbólica para reafirmar lo nacional, para reafirmar el territorio. ¿Sí? Siguiente, por favor, doctor. Creo que ya vamos a concluir, ¿sí? Con esto tenemos unas reflexiones finales que me gustaría compartirles. Todas estas formas de resistencia específicamente, creo que nos permite tener una experiencia histórica de lo que es la resistencia y la acción colectiva, específicamente en el Istmo de Tehuantepec, frente a esos megaproyectos de energía eólica. También es importante señalar que ahí, como vimos nosotros en la Asamblea de Unión Hidalgo, ellos se reúnen a las 10 de la mañana y terminan 1, 2 de la tarde, deliberan entre ellos, ver cuáles han sido los avances, cómo va la demanda contra los eólicos. La deliberación es muy importante y es lo que pasa por alto el Estado mexicano. También es importante atenerse a los convenios internacionales como el de la OIT, en donde se señala que las comunidades indígenas deben participar de la formulación de políticas públicas, fundamentalmente aquellas que afectan su territorio, y decidir de acuerdo a las consultas públicas, en donde la participación sea transparente, plena, por parte de los pueblos indígenas, ¿no? Y que tendrían la última palabra sobre un determinado proyecto o megaproyecto de política de desarrollo. Y finalmente, si el actual gobierno, que es un gobierno de izquierda, progresista, que es importante, por supuesto, también para América Latina, tener ese tipo de gobiernos, y creo yo que es un momento propicio para que tenga legitimidad democrática, pero en el sentido de que también sean unas políticas de desarrollo en donde el actor principal sean los pueblos indígenas. Con esto yo les agradezco su atención y el tiempo. Muchas gracias. Y bueno, ahí está la bibliografía que espero que sea pertinente para sus investigaciones o lecturas de formación académica. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Noé. Lo que pasa es que
cuando estaba en modo presentación no podía ver lo que se escribe. Entonces, en este momento ya tengo acceso, ya puedo ver. Les pediría que quienes quieran preguntar, por favor escriban su pregunta y para poder interactuar con el doctor Noé Hernández y lo que nos acaba de presentar. El doctor Catalino, Jorge, que fue el que es el profesor que coordina el seminario junto conmigo, menciona que es un importante seminario y gracias por compartir sus experiencias. La estudiante Victoria Estefanía, que es de doctorado, tiene una pregunta. Dice que no tiene conocimiento sobre el derecho agrario mexicano. Sin embargo, después de la exposición me surge la pregunta que si los propietarios ejidales, en este caso las comunidades indígenas, además de gozar de derechos internacionales de protección cultural y territorial, pregunta que si no pueden tomar acciones concretas y derribar las torres eólicas o en su caso echar a las empresas de su territorio, sin incurrir en el daño, a la propiedad privada o que suceden esos casos. Sí, muy bien. Muy interesante estas preguntas y las agradezco mucho los comentarios. ¿Sí puedo dar paso a una reflexión, doctor? Muy bien, sí. Con respecto a esta parte, me gustaría compartirles una experiencia muy interesante que surgió a partir de la cuestión del derecho agrario. Los comuneros de Unión Hidalgo recibieron asesoría de Prodex, que es una organización no gubernamental, y Prodex les dio la asesoría jurídica. Los de Juchitán no han seguido la vía jurídica, sino más bien la vía política de lucha, ¿no? Pero específicamente los de Unión Hidalgo, en efecto, apoyados en el Tribunal Agrario, han dado seguimiento y han puesto una demanda contra la empresa en Unión Hidalgo. Y en eso está. Es decir, que el derecho agrario es un instrumento, o sea, se ha vuelto un instrumento muy importante y quienes lo han utilizado, y aquí yo creo que es un tema de investigación también muy interesante, son los comuneros de Unión Hidalgo que han hasta el momento, digamos, contenido a las empresas eólicas. Pero esto gracias a el Tribunal Agrario y específicamente a PRODES, quienes la ha apoyado con la asesoría jurídica. Y eso está todavía en proceso, ¿verdad? Gracias, doctor. Bueno, yo le pediría a los participantes del seminario que si tienen comentarios o preguntas lo pueden hacer. El doctor Noé Hernández tiene amplia experiencia en estos aspectos sociales en comunidades. Recuerden que en este caso, en nuestro campus, por ser una cuestión de agroecosistemas y tratar de sistemas, también tratamos los aspectos sociales con relación a los productores. Aunque ustedes piensen o consideren que no hay una relación estrecha, claro que la hay, porque ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros vamos y hacemos planteamientos de manejo incluso de actividades que los productores realizan y después nos quejamos o decimos que ellos no los utilizan, pero no los utilizan precisamente por lo que estaba mencionando el doctor Noé, que no se les consulta, no se habla con ellos y generalmente digamos y creemos que llevamos la verdad en nosotros y que así deben hacerse las cosas, cuando no consideramos ni el punto de vista ni la cultura que tienen cada uno de las personas y de las regiones, y esas partes son necesarias cuando queremos nosotros realmente integrarnos en una comunidad y que ellos de alguna manera nos nutran con la información que ellos tienen y poder de esa manera interactuar con ellos y participar. Le pediría a Victoria, que está levantando la mano, que si puede escribirlo, porque generalmente lo hacemos en el chat. Aunque yo veo que se está levantando la mano, pero le pediría que lo escriba, por favor. Entonces, Román Morales Pablo habla de que es un interesante seminario. Victoria
te agradece por la conferencia. Herón Moreno dice, buenas tardes, tengo una duda acerca del derecho de la libre autodeterminación de los pueblos. ¿No podría eso ayudar a la situación que viven las comunidades conforme a los intereses de las grandes empresas que quieren afectar su territorio y culturalidad? Sí, muchas gracias por la pregunta, muy interesante, porque justamente las autonomías con las cuales hace referencia estas comunidades indígenas, en efecto, son muy valiosas. Lo que ha hecho el Estado mexicano es justamente no respetar esas autonomías. Y esto ha sido desde Vicente Fox, al menos en los últimos sexenios, Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual gobierno, que también las mismas asambleas ejidales, comunales, defienden su autonomía. Entonces, creo yo que sí es muy valioso, que se debería defender la autonomía por parte del Estado, pero el Estado es el que no garantiza ese derecho. El Estado, en ese sentido, es uno de los que viola esos derechos. Y algo que comento por lo general es que quien estableció el derecho agrario para defender a los ejidatarios y a los comuneros es el Estado mexicano. Pero con el neoliberalismo, las empresas y los negocios rebasaron al Estado mexicano, ¿sí? Rebasaron la misma configuración jurídica que realizó el Estado mexicano. Pero no totalmente de acuerdo con esta pregunta de que se debería defender la autonomía por parte del Estado. Gracias, doctor. El doctor Eliseo indica que si hay algún ejemplo de proyecto eólico que se haya hecho en forma adecuada, o sea, consultando y acordando antes de instalar. ¿Esto es factible? Sí, muy interesante pregunta. De hecho, la primera consulta que era vinculante fue la del 2014. Y esto porque la ley de la industria eléctrica con Enrique Peña Nieto, frente a toda la presión social y muertes, porque son movimientos de lucha, se implementa esta figura ya vinculante, que eran las consultas. Pero, como les comentaba hace un momento, esta consulta, cuando se realiza, ya estaban los parques eólicos y después vino la consulta. Cuando tuvo que haber sido primero la consulta, y si decía sí la comunidad y llegaron los acuerdos, y después viene el desarrollo eólico. A esta pregunta, en efecto, los desarrollos eólicos y el primero que fue de la Comisión Federal de Electricidad, ninguna hizo una consulta. Se implementaron de arriba hacia abajo. Y la del 2014, que era la primera vinculante, es cuando ya el desarrollo eólico estaba establecido, ¿verdad? Gracias, doctor. El doctor Catalino Jorge López Collado menciona que si la psicología social es importante para interactuar con las personas de las comunidades rurales, ya que en las comunidades rurales se dan muchos de los procesos inherentes al ser humano. Es un comentario de él, no sé si quiera comentar algo al respecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como hace un momento comentábamos, las ciencias sociales parten de una idea de que los actores sociales, las personas, actuamos por ciertas motivaciones, por símbolos, y eso yo creo que es muy importante para el trabajo de campo. Entender cómo la psicología del otro, sus emociones, sus símbolos culturales, su lengua, lo intersubjetivo que comentamos hace un momento, es el marco cultural con el cual hacen justamente todas sus acciones políticas y sociales, ¿sí? Entonces, indudablemente, las ciencias sociales parten de una reflexión fundamental. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales los actores realizan una determinada acción? Y en este caso, las acciones de lucha. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que la psicología es fundamental, ¿no? Tanto para la economía, para la sociología, para la antropología, ha sido fundamental la psicología para ver las motivaciones de los actores sociales. Ok, gracias, doctor. Herón Moreno le agradece la respuesta hace un momento.
Rafael Ponce Valerio, que es un estudiante que tenemos de reciente ingreso, lo saluda. Buen día, doctor Noé, me es grato saludarle y permitirme preguntar en relación a qué tipo de metodología establecieron para el estudio de la relación que existe entre las siguientes variables: relaciones intersubjetivas entre los habitantes afectados para su organización a oponerse al megaproyecto, división social entre los afectados y los que ya recibieron pagos para apoyar la obra, y finalmente la relación entre la confrontación política entre los grupos liderados por partidos y los liderados por usos y costumbres. O sea, son tres variables que él menciona: relaciones intersubjetivas, división social, y la relación entre la confrontación política de grupos liderados por partidos y de usos y costumbres. Sí, muchas gracias, doctor Francisco. No, agradezco mucho también el planteamiento de esta pregunta. Sí, nosotros nos aproximamos a las comunidades bajo el supuesto de que la lengua, la cultura, conforma identidades. Y esas identidades, al mismo tiempo, se organizan para formas de lucha política. Y en efecto, como vimos en las fotografías, esas fotografías nos hablan muy bien de esas identidades políticas que están, digamos, con un sustrato cultural muy fuerte. Y ese sustrato cultural son todas las tradiciones zapotecas. Por ejemplo, en el caso de Unión Hidalgo, Unión Hidalgo trabaja mucho la palma y hay todo un mercado en torno a ello. Entonces, hay construcciones sociales que los hacedores de políticas públicas olvidan. Un hacedor de política pública, por lo general, la política pública la hacen desde el gabinete, sin conocer el terreno. Y la perspectiva que nosotros manejamos de la CLO, de Chantal Mouffe, que son los autores con los cuales nos apoyamos, consideran que el discurso de una persona es el discurso de una comunidad. Porque a través de las entrevistas logramos capturar esos discursos. ¿Y qué nos decían esos discursos? Que no era solamente el individuo de manera aislada, sino que ese discurso habla al mismo tiempo de la comunidad, ¿verdad? Entonces, con esas teorías, con el trabajo de campo, con la observación directa también, ir a la comunidad, y con esas entrevistas se fue reconstruyendo estas formas de organización, de lucha de esas comunidades indígenas, ¿verdad? Gracias, doctor. Victoria, que preguntó hace un momento, que dije que había levantado la mano, quería hacer hizo un comentario. Dice que solo quería comentar sobre un caso similar en Colombia, en la zona norte del país, y en donde también hay una gran comunidad indígena. Para ellos, los parques eólicos han significado la pérdida de la mayoría de sus procesos de caza y pesca por la muerte de aves y peces que antes llegaban a la zona por procesos migratorios. No sé si quiera hacer un comentario o sigo. Porque finalmente es algo relacionado en el sentido de la lucha, ¿no? De las comunidades. No, pues agradecer, sí, muchas gracias, doctor Francisco. No, agradecer si me comparte los textos o algún artículo que sea como sobre Colombia. Acabamos de publicar un artículo sobre megaproyectos de grandes presas, México-Colombia. Entonces sí me gustaría que más bien aprender de esta parte, de lo que me comentaba sobre los eólicos en Colombia, si no me equivoco, y si es posible que después me compartiera, doctor Francisco, los artículos, ¿verdad? Sería muy interesante leer esa parte que nos comenta. Yo espero que sí, si no, al menos quien esté cercano a eso, ¿no? Ella es una estudiante de reciente ingreso y entonces yo creo que sí pudiéramos interactuar en ese sentido. El doctor Octavio Ruiz indica, en su opinión, han pasado 40 años con tantos intentos de proyectos que no han tenido éxito. ¿Realmente se lograrán mejorías sociales? ¿O cuál es la racionalidad tanto del lado oficial como de los beneficiados? Sí, muchas gracias. Aquí me gustaría, muchas gracias, doctor Francisco. Me gustaría, hicimos una historia de vida. Rápidamente voy a comentarlo, ¿no? En esta historia de vida es un migrante que, que vive en Unión Hidalgo.
Entonces, este migrante va a los Estados Unidos, envía dinero y envía dinero a su esposa para que construyera su casa. Pero el gran logro de este migrante fue construir un pozo artesanal, ¿sí? Y ese migrante regresa nuevamente a Unión Hidalgo y se incorpora a trabajar en las empresas eólicas. Y las empresas eólicas, el trabajo más fuerte, en donde digámoslo así, entre comillas, hay una derrama económica, es en la construcción de las bases, porque ahí se requiere mano de obra, ¿sí? El concreto, hacer las bases de los aerogeneradores. Él va, se contrata y en un momento en donde él carga una varilla, él siente que se lastima su espina dorsal, siente el dolor y ya no puede caminar. Entonces le dice a su capataz que se ha lastimado la columna, que por favor lo lleve al médico y que haga efectivo el seguro social. Y le dice el capataz, no, vete a descansar y regrésate mañana, ¿no? Y regresa al día siguiente, pero no puede trabajar porque realmente el dolor es insoportable. Entonces está 3 días a la puerta de la empresa sin trabajar, hasta el tercer día me dice que no soporta el dolor y le suplica prácticamente al capataz que le dé su número de seguridad social para atenderse. Y le dice el capataz, mira amigo, te voy a decir la verdad, tú no estás dado de alta en el IMSS, ¿sí? Es decir, lo que hicieron las empresas hicieron sindicatos ficticios, es decir, un tipo de outsourcing en la práctica para no tener responsabilidad de derechos con sus trabajadores. Finalmente, el mismo capataz le dio un dinero para que fuera a ver un médico particular. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos más elementales, como sucede, por supuesto, en México, lamentablemente. Pero la investigación te permite observar que cuando te dicen se han generado tantos trabajos, habría que ver la calidad y los derechos que ofrecen esos trabajos. Y esa historia de vida en particular nos permite ver cómo una persona que es migrante, que no tiene oportunidades en el país, que regresa a su país después de haber hecho su casa de concreto y un pozo artesanal y que trabaja en una empresa eólica, se lastima físicamente y no tiene seguridad social, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que permite hacer el trabajo de campo, ver las historias de vida muy específicas de lo que están en torno a estas comunidades y no solamente es el conflicto, que de hecho ya es algo grave en una comunidad, sino estas historias personales de cómo se ven afectados en sus derechos a través de un trabajo que es precario, ¿verdad? Creo que no lo escuchamos, doctor Francisco, perdón. Gracias, gracias, doctor. Es que cierro el micrófono para que Sí. no haya efectos de fondo. Jazmín Lamín pregunta, como lo mencionó anteriormente, son personas adultas que defienden esta situación y ante embates de nulo apoyo por el gobierno, ¿qué propone hacer para que los jóvenes se unan ante estas luchas para sumar más estas acciones y defender los territorios a como dé lugar? Sí, muchas gracias. De hecho, Radio Totopo, el que les comentaba en Juchitán, de hecho, Juchitán tiene aproximadamente unos 50 colectivos y en esos colectivos hay jóvenes, colectivos de música, también de colectivos de política, por supuesto, pero eso nos da una idea de la gran actividad cultural, política de este municipio en cuanto a colectivos. De hecho, por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante comunitaria en otro municipio que se llama Ciudad Ixtepec. En Ciudad Ixtepec se quiere realizar un, digamos, una planta de aerogeneradores, pero administrada por una cooperativa que sería la misma comunidad. Digamos que esas experiencias muy reales, muy prácticas, son alternativas a ese tipo de políticas, ¿sí? Pero durante Calderón, la Comisión Federal de Electricidad no permitió este desarrollo comunitario. Continúa todavía, de hecho, me he enterado que
sigue esta lucha por tener una forma de energía eólica comunitaria en Ciudad Ixtepec. Ya liberaron otra lucha ellos también, porque se iba a poner iba a haber minería a cielo abierto, pero afortunadamente no se logró en Ciudad Ixtepec. Entonces, esta pregunta es muy interesante porque los jóvenes están organizados, sí hay colectivos, ¿sí? Y hay en la práctica alternativas como estas formas comunitarias de desarrollo de energía eólica. Dinamarca, de hecho, Dinamarca administra su energía eólica a través de cooperativas. Es un modelo muy interesante que yo creo que en Ciudad de Ixtepec, con esta modalidad de energía eólica comunitaria, creo yo que es una muy buena alternativa, ¿verdad? Gracias, doctor. Victoria le comenta que sí comparte lo que usted comentó, entonces yo me pongo en contacto con ella y le paso su información para que le envíe lo que ella tenga para eso. Y el doctor Jorge Catalino lo felicita por el seminario y yo le quiero agradecer, bueno, por su presentación de este seminario y por su apoyo para iniciar este ciclo de seminarios del periodo de cuatrimestre otoño 2021 de aquí del campus y el apoyo que siempre nos ha mostrado ante las solicitudes que le hacemos y agradecerle pues, su presentación para despedir en este momento ya el seminario de aquí del campus. Y también para invitarnos al próximo seminario del próximo miércoles 8 de septiembre en relación a pandemias en México, un análisis desde la evaluación de la exposición y riesgo por la doctora Alejandra Ramírez Martínez. Doctor Noé, muchas gracias por su presentación. Seguimos en contacto y le hacemos llegar